Estamos viendo el tema de derivadas parciales. Entonces, estábamos por acá. A ver si está grabando, si ya está grabando. ¿Y ya fueron a la feria? Así como tipo clase de prácticas, viaje de prácticas y sí, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces estábamos en esta parte, Estábamos en esta parte explicando lo que eran las derivadas parciales con respecto de X, con respecto de Y. Salud, tenemos esta notación para las derivadas con esta D deformada, es una D deformada. Aquí dice la regla para encontrar las derivadas parciales de una función de dos variables. Dice, para encontrar la derivada parcial con respecto de X, mantener Y como constante y diferenciar f de X, Y con respecto de X. Para encontrar la derivada parcial con respecto de Y, mantener la X como constante y diferenciar f de X, Y con respecto de Y. Bueno, aquí viene una interpretación de las derivadas parciales, es importante esto, pero nos vamos a dar cuenta que es una interpretación muy sencilla, de hecho ya la conocemos. Recuerden que cuando estudiaron la derivada de primer orden o la derivada ordinaria, ¿verdad? En cálculo diferencial, tenía una interpretación física y una interpretación geométrica. La interpretación geométrica era la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Sí, eso era lo que era la derivada. La física, pues, es la rapidez de cambio, ¿verdad? La rapidez de cambio de la función para dar valor de X. En este caso es exactamente lo mismo. Si se fijan, tenemos aquí una superficie. Voy a acercar un poco más. Esta superficie que está en azul, que es una curva, pues prácticamente es la gráfica de una función de dos variables, ¿verdad? Aunque ya sabemos que en total serían tres. ¿Sí? Bien. Y tenemos un punto P, cuyas coordenadas son A, B, C. Ese punto pertenece a la superficie. Luego entonces ahí podemos encontrar las derivadas parciales. ¿Cómo sería la derivada parcial de la función, cuya gráfica es esa superficie, con respecto de X? Bueno, pues si estamos derivando con respecto de X, quien se mantiene constante va a ser Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Va a variar X, pero Y va a permanecer constante. Entonces, la interpretación geométrica es la pendiente a la superficie en ese punto, la pendiente de una recta tangente a la superficie en ese punto, pero esa recta es, ¿cómo les diré? Paralela. Bueno, es que no puede ser paralela. O sea, sería paralela, pues sí, paralela al plano YZ. Perdón, al plano XZ, exactamente. Sería esta recta tangente T1. Esta recta tangente T1, su pendiente va a ser la derivada parcial de la superficie con respecto a X. ¿Por qué con respecto a X? Si se fijan, estoy manteniendo constante allí. Entonces, Y no cambia, ¿verdad? Y no cambia. La recta es paralelo al plano YZ, efectivamente, el plano YZ es este de aquí.
¿Sí están de acuerdo que este es el plano YZ, verdad? Perdón, XZ, disculpen. Gracias. XZ es paralela. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque solamente está variando X. La Y no está cambiando. No varía. ¿Sí se entiende? Por el contrario, si derivamos con respecto de Y, vamos a mantener constante a X. Y la derivada de la superficie en ese punto va a ser la pendiente de la recta T2, en este caso, a la superficie en dicho punto. ¿Por qué T2? Porque es una recta que es paralela al plano YZ. Ahora Y varía, la X no, se mantiene constante. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso viene siendo la interpretación de las derivadas parciales. Ahorita que avancemos, más adelante va a quedar más claro. Miren, por ejemplo, aquí en la figura 2, esta sería la derivada, o sea, la pendiente de esa recta tangente sería la derivada parcial con respecto de ¿quién? Con respecto de X, ¿verdad? Esta sería con respecto de Y, la C2. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí estamos viendo estas gráficas, estas figuras, que básicamente nos está diciendo que, por ejemplo, en este caso, en la primera, corresponde a X. Estoy derivando con respecto de X. Y permanece constante. Y permanece constante. Entonces, lo que podemos suponer es un plano que contiene a esa recta. Ese plano corta a la superficie y al cortar esa superficie se va a generar esta curva azul que vendría siendo una función nada más sobre X, porque estamos manteniendo constante a Y en ese punto, ¿sí? Y viene siendo la pendiente de la recta tangente. Ahora esa curva en ese punto es una forma de visualizar. De igual forma aquí estamos derivando con respecto de Y. Entonces esa derivada parcial va a ser la pendiente de la recta tangente a la superficie, y esa recta tangente va a ser paralela al plano YZ. Podemos suponer de igual forma que la recta se encuentra sobre este plano, que está aquí con naranja, ¿verdad? Y entonces ese plano corta la superficie y el corte es esta curva azul, que básicamente es la superficie pero manteniendo constante a Y. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Bueno, funciones de más variables es exactamente la misma fórmula. Acuérdense, esto es lo genial de la linealidad. Aumentamos tantas variables como sea posible. Aquí tenemos una derivada de una función de 3 variables. Aquí ya son n, es exactamente igual, nada más vamos a variar una. En este caso nada más está variando X, ¿verdad? Por eso derivada parcial con respecto de X. Bien, y luego vienen las derivadas de orden superior. También podemos tener segundas derivadas, terceras derivadas, etcétera. Pero sí es importante que analicemos la notación. En la notación de los subíndices, observen cómo vamos, viéndolo así de frente, vamos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, en la de los subíndices. Y en la notación de las T deformadas, vamos al revés, de derecha a izquierda. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, esta derivada parcial, bueno, esta derivada es una de segundo orden. Primero estoy derivando con una y luego con otra. Pero ¿quién va primero? Primero va X y luego va Y. ¿Por qué? Porque es la de los subíndices. Ya dijimos que vamos de izquierda a derecha. Entonces primero derivo con X y luego con Y. Pero en la notación de las Ds es al revés. Vean. De derecha a izquierda. Primero derivo con X y luego con Y. Y como es de segundo orden, pues le ponemos este superíndice al cuadrado, ¿verdad? Bueno, que no es propiamente es un cuadrado, es un 2 indicándonos orden, no potencia. ¿Sí? Eso es importante entender la notación. Bien. Tenemos este teorema que es un teorema muy importante que se llama teorema de Clario. Y nos dice, supón que F está definida en un disco D, el cual contiene el punto A, B. Si las segundas derivadas, primero con X y luego con Y
primero con Y y luego con X, son ambas continuas en dicho disco, entonces la segunda derivada primero con X y luego con Y, en ese punto va a ser igual a la segunda derivada primero con Y y luego con X en dicho punto. ¿Qué es lo que nos está diciendo este teorema? Que el orden de derivación no importa, ¿sí? No importa, da lo mismo si primero derivo con X o luego con Y, pero tengo que respetar la notación, ¿sí? ¿Sale? Y aquí viene una lectura interesante. Dice: Alexis Clariot fue un niño prodigio en matemáticas. Él leyó el libro de texto de Hospital en cálculo cuando tenía 10 años y presentó un artículo, paper es artículo, en geometría en la Academia Francesa de las Ciencias cuando tenía 13 años. A la edad de 18, Clariot publicó Recherches sur les courbes à double courbure, o sea, investigación sobre las curvaturas y dobles curvaturas, la cual fue el primer tratado sistemático en geometría analítica tridimensional e incluyó el cálculo de curvas en el espacio. Cuando yo estudié geometría analítica en la prepa, que fue una prepa en Morelia, muy buena, fue particular, pero eso no quiere decir que las mejores sean las particulares. Yo he tenido la fortuna de estudiar en escuelas federales, no se diga el tecnológico, ¿verdad? Y para mí son las mejores, ¿no? Pero bueno, por azares del destino, bueno, no azares, sino por circunstancias de la vida, ¿verdad? Porque eso de azares se oye así como que, y no, creo que no debe de ser así. Por circunstancias de la vida, estudié en esa preparatoria muy buena, Vasco de Quiroga. De hecho aquí ya tienen algunos campus, la UBAC, y en ese entonces muy buena, excelente. ¿Y por qué les digo todo este choro? Porque cuando estudiamos geometría analítica llevamos un excelentísimo libro que es el Liman de geometría analítica. Y este es, yo creo que el mejor libro de geometría analítica en español y en inglés. Yo les recomiendo que, pues miren, aquí está, es una chulada este libro, lo llevamos en la preparatoria. Era una prepa incorporada a la UNAM. Esto quiere decir que la UNAM llevaba el mismo programa de estudio, por lo tanto la UNAM también llevaba este libro. Excelente, ¿sí? Cuando todavía la UNAM, y hay que decirlo, pues era lo que era. Ahora, pues ¿qué les puedo decir? ¿Sí? Está bastante crítico el asunto. Es un libro, fíjense bien, que llevan los ingenieros en Estados Unidos, y aquí no lo estamos chutando en la prepa, nomás para que se den un quemón. Fíjense, aquí dice, su preparación, una simple lectura, bla, bla, bla. Creo que eso que les acabo de comentar viene hasta acá abajo, en la portada, aquí. Bueno, por ahí viene, pero aquí se ve geometría analítica en el espacio, porque la que se ve en la prepa es en el plan, ¿sí? Es en el plan, pero aquí ya viene geometría analítica en el espacio, y nada más es una generalización. Obviamente eso no lo vimos en la prepa. Se supone que eso sí ya iba a ser ya formal para los de ingeniería civil, ¿sí? Pero vean la calidad, vean la calidad. O sea, esto es nivel. Esto es nivel. Y definitivamente, si nosotros queremos ser ingenieros de nivel, pues hay que entrarle a estas cosas. Pero estas eran las ondas que se veían en la prepa. Espero que, bueno, seguramente ya no se ve esto. Es una tristeza. Bien, entonces ese es el teorema de Clariot,
Y vamos a ver ahora las ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, pues hay muchísimas leyes en ingeniería, sobre todo en ciencias como la física, principalmente, que en forma matemática se expresan como ecuaciones diferenciales de segundo orden o de primer orden. Y aquí vemos, por ejemplo, una de las más famosas, que es esta ecuación diferencial parcial. Es una ecuación diferencial parcial de segundo orden que se llama la ecuación de Laplace. Esta ecuación se llama así porque quien la descubrió y quien profundizó en ella, pues fue el matemático francés Pierre-Simon Marqués de Laplace, uno de los matemáticos franceses más célebres de toda la historia. Y sin duda, pues yo diría que está en el top 15, yo creo, de los matemáticos más picudos de toda la historia de la matemática. Pierre-Simon, así se llamaba Pierre-Simon, Laplace, pues es es por su título nobiliario, que era marqués. Pues es un personaje muy importante que vale la pena mencionar algunas cosas acerca de su vida, porque le tocó vivir durante la Revolución Francesa. Nuevamente ese periodo histórico bastante vergonzoso. De hecho, a él ya le iba a tocar la guillotina, ya se le iban a escabechar, pero se salvó porque los revolucionarios dijeron: usted es Pierre-Simon, un matemático muy bueno, pues necesitamos que calcule la trayectoria de las balas de los cañones y solamente así le vamos a perdonar la vida. Y pues bueno, gracias a eso es que no lo guillotinaron, como por ejemplo a Lavoisier. A Lavoisier sí lo aguillotinaron, ¿verdad? Sí, pero curiosamente también guillotinaron a los cerebros de todo ese genocidio y de toda esa barbarie que ocurrió en esa pseudo-revolución, como Danton o como Robespierre, que curiosamente también murieron en la guillotina. Nomás para que nos demos una idea de lo ridículo que fue eso. Bien, esta ecuación de Laplace es importantísima porque se aplica a muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, y todos aquellos fenómenos que satisfacen a esta ecuación se conocen como funciones armónicas. Estamos hablando de que la descripción matemática de esos fenómenos es mediante funciones. Entonces las funciones que satisfacen a la ecuación de Laplace se llaman funciones armónicas y tienen muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en teoría electromagnética, en termodinámica, ¿sí?, en transferencia de calor, en fin, esta es importantísima. Bien, otra ecuación es esta, la ecuación de ondas, importantísima, ¿sí? Cualquier función matemática, cualquier fenómeno cuya función matemática satisfaga esta ecuación diferencial parcial de segundo orden es una onda mecánica. Es decir, al pulsar una cuerda de una guitarra, de un instrumento, el que sea, guitarra, piano, violín, va a satisfacer esa ecuación, ¿sí? De hecho, si ustedes se fijan un poquito, ¿por qué está espantada, señorita? ¿No? ¿A poco no está bonita la ecuación? Es que está así. ¿Por qué se espanta? ¿No? ¿A poco no está bonita? De hecho, ustedes yo creo que ya más o menos se acuerdan, porque cuando vieron su clase de química, ¿se acuerdan de la ecuación de Schrödinger? Sí, esa ecuación de la mecánica cuántica que precisamente describe la región de probabilidad en la cual es más probable encontrar los electrones. Bien, pues esa ecuación de Schrödinger es una adaptación de la ecuación de ondas. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan, pero tiene más o menos esa misma estructura, ¿verdad? Acuérdense que Schrödinger lo que hace es generalizar la mecánica ondulatoria de de Broglie, ¿sí?, para describir precisamente el átomo. Bien, aquí tenemos esa ecuación de onda, pero pues aquí tenemos algunas otras aplicaciones de suma importancia, como son la función de producción de Cobb-Douglas, ¿sí?
Vean, estamos viendo aquí cómo las ecuaciones diferenciales parciales se aplican a modelos de producción. ¿Quiénes son industriales? Ahí está. Ahí está. Y es una pena que ya no les vayan a enseñar cálculo vectorial a los de industria. Digo, si van a querer nada más contar cajas, pues bueno. No, pues es que vamos ahí a... Pues sí. Si queremos entrar a lo que debe de ser, pues aquí está esto. Pero vean, son modelos de producción. ¿Sí? Productividad marginal, costo laboral, o sea, vamos, son cuestiones importantes. Y este modelo lo diseñó un premio Nobel de Economía. ¿Sí? Cuando todavía los premios Nobel eran serios. Sí, porque ya prácticamente ya no los son. Cobham Douglas, unos investigadores. Aquí está ese modelo de producción. Muy bien. Y pues bueno, ya estamos con los ejercicios. A ver, entonces ahora sí, llegó la hora del atasque. ¿Verdad? Ya lo estaban esperando. A ver. Esas caritas. Muy bien. Ya están contentos, ya llegamos a los cuartos. A ver, empiecenle pues. A ver cuál se van a querer. Pero la bronca es que ya de cerca ya como que no ven todo, ¿no? No, por eso, pero se dan un quemón, ¿no? Dicen, se ve más o menos chido, y a ustedes me dicen, no, pues ese ya se las pongo más grande para que... ¿Cómo cuál? ¿El qué? ¿El 2? Me late el 2 porque si se fijan, en el 2... A ver, esperen. No, yo creo que a ver. Miren, puede ser el 4. ¿Por qué les digo que el 4? Porque todo el problema aparece aquí, no tenemos que estarle moviendo. Y no nos perdemos. ¿Cómo ven? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ven el 4? ¿Sí? ¿Sale? Bueno, está la lista. ¿Está la lista? ¿Ya se anotaron? ¿Ya se anotaron todos? Sí. ¿Ya se anotaron? 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25, 26, 27, sobra uno. Sí. Pero pues no está en la clase. Y apenas se viene. Si no regresa, pues ya. Ahí para el otro. Bueno, dice. Fíjense, le voy a aumentar aquí un poquito para que podamos leerlo y ahorita ya. Dice, la altura de las olas en mar abierto dependen de la velocidad del viento y de la longitud del tiempo que el viento ha estado soplando a esa velocidad. Los valores de la función h igual a f de v, t están registrados en pies en la siguiente tabla. Y tenemos esta tabla. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a entender qué es lo que nos está diciendo el ejercicio. El 4. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, la altura de las olas es función de la velocidad del viento y el tiempo que sopla. ¿Sí? ¿Sí o no? Es una función de dos variables. Aquí lo está analizando como dos variables. Pueden ser más. Habrá quien diga, no, pero puede intervenir, por ejemplo, la temperatura del agua. No, pues puede intervenir la época del año. No, puede intervenir la distancia a la playa. No, pues puede intervenir si es la marea. En fin, puede haber muchísimas variables. En este caso nada más toman en cuenta dos. ¿Sí? ¿Sale? Bien, una cosa muy importante aparte de eso,
Vean cómo me veía el ingeniero. Está haciendo la tarea de otra materia. Y al cabo. Bueno, importante esto. ¿Cómo define a la función? Primero pone la velocidad y luego el tiempo. ¿Sí? Si ustedes dicen, ¿hay problemas si yo pongo f de t, v? La respuesta es no, no importa. Pero el libro así la define, hay que respetar esa nomenclatura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ok. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el significado, inciso A, de las derivadas parciales de la altura con respecto de v y de la altura con respecto del tiempo? ¿Cuál es el significado de esas derivadas parciales? ¿Cuál será? ¿Eh? ¿Cuál será el significado? Pues se mantiene constante una variable. En la primera sería la temperatura. Por ejemplo, esta sería la variación de la altura con respecto de la velocidad cuando el tiempo se mantiene constante. ¿Sí? De la otra, de la parcial de h con t, es la variación de la altura con respecto del tiempo que sopla el viento cuando la velocidad de este se mantiene constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Que esa sería la interpretación. Ahora viene lo bueno. Estima los valores de la derivada parcial con respecto de la velocidad en 40,15 y del tiempo, con respecto del tiempo, también en 40,15. ¿Y por qué digo que esto es muy interesante? Porque no tenemos funciones matemáticas, no tenemos funciones para derivar, pero me está pidiendo que derive. ¿Qué significa? Que vamos a derivar de forma numérica. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque como ingenieros vamos a estar analizando muchos fenómenos para los cuales no existe una expresión matemática, y entonces registramos datos, ¿verdad? Obviamente para registrar esos datos es un arte que, aquí hay que decirlo, los de industrial lo miran muy bien con lo del muestreo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, hay que hacer ese registro de datos y con ellos derivar. Entonces, no voy a derivar de forma analítica, que es cuando yo tengo una función, sino que voy a derivar de forma numérica. Y si ustedes se ponen a pensar un poco, esto es lo que más hacen los técnicos, los científicos y los ingenieros, derivar de forma numérica, porque en muchas ocasiones no contamos con una expresión matemática. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a derivar? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero nada más vamos a explicar uno. ¿Con respecto de V o con respecto de T? Ustedes hacen el otro. ¿Cuál quiere? Con respecto de V. Sale. Entonces fíjense bien, ¿cómo le vamos a hacer? Está muy desafocado, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? A ver si alguien aquí le venía ahí más después, porque si no, no nos parece bien. Además, ya están caminando. A ver, entonces vamos a sacar cuál. ¿Con respecto de qué? V. De V. ¿En quién? 40. ¿Sí o no? ¿Sí? Voy a hacer más grande la tabla. Ok. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense, es muy fácil. Muy fácil. ¿Sí? Sencillísimo. Yo voy a derivar en 40,15. ¿En dónde voy a derivar? ¿En qué valor? 40,15. Aquí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
¿Sí o no? Bien. Ahora, 40, sí, esto es muy importante. ¿Cómo dijimos que definió el libro la función? Así, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso les dije que hay que respetar eso, porque ya sabemos entonces que la primera coordenada corresponde a la velocidad y la segunda corresponde al tiempo. Perdón, la segunda corresponde al tiempo. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aplicando la definición de derivada. ¿Qué es una derivada? ¿Qué es una derivada? Ok, sí, cualitativamente sí, pero más. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es? Pero más fácil, o sea, más en esencia. ¿Qué es? También. Sí, pero más fácil, más en esencia. La pendiente. Sí, un límite, es un límite. Eso es importante. ¿Sí o no? Es un límite. La derivada es un límite. Y para que la derivada exista, si es un límite, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario? A ver, la derivada es un límite, efectivamente. Para que un límite exista, ¿qué se necesita? No. Que el límite por la derecha sea igual al límite por la izquierda, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es eso. Esto quiere decir que para que una función sea derivada en un valor, su derivada por la izquierda tiene que ser igual a la derivada por la derecha. Si no, no es derivada. Yo no sé si eso lo sabía en el cálculo diferencial, pero eso es así. Una función es derivable en un valor si su derivada por la derecha existe y es igual a su derivada por la izquierda. Entiéndase por derivada por la derecha cuando h es un número mayor que 0, ¿verdad? O cuando es positivo y por izquierda cuando h es negativo. ¿Sí? Bien. ¿Sales a platicar allá afuera? O pásame. A ver, pásale a explicar. Última vez. Tenemos 3 semanas. Si yo vuelvo a ver que me están interrumpiendo, ya olvídenlo. ¿Vale? Ya. Sálganse a platicar allá. No me quiten el tiempo. O sea, no es papelitos 4. Si quieren que se lo diga. Sí, porque yo me he asomado allá de pura casualidad y veo que está la persona que debe de estar ahí en el viendo la computadora y unos comiendo, chateando, aventándose. Papelitos 4. Sálganse. Retírense, por favor, si no les interesa. No lo quiero volver. Evítenme ir a otras circunstancias. ¿Vale? Bien. Ok, entonces, estamos derivando con respecto de qué. ¿Con respecto de qué? Con respecto de qué significa que el tiempo permanece constante. Entonces, fíjense bien, yo estoy aquí. Si estoy derivando con respecto de v, que significa que el tiempo sea constante, me voy a mover, entre comillas, así o así. Me voy a mover así. ¿Por qué? Porque el tiempo es constante. Entonces, por la izquierda van a ser con estos dos y por la derecha con estos dos.
¿Por qué digo que por la derecha van a ser estos dos? Por lo siguiente, fíjense. Vamos a sacar la derivada en 40,15 por la derecha. Le voy a poner yo ese superíndice más, donde es por la derecha. Entonces, ¿esto es quién? Bueno, aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque cuando hacemos siempre estos cálculos de forma numérica, es una aproximación, no es exactitud. Entonces, aproximadamente quién? F, fíjense, de 40, como es por la derecha, es con este cuate, ¿verdad? Más 10,15 menos F de 40,15 sobre H. ¿Sí se fijan que H vale 10? ¿Por qué vale 10? Porque de 40 a 50, ¿cuánto aumentó? 10. Entonces este es el valor. ¿Sí se fijan que es la formulita, verdad? A ver, aquí la voy a poner. Bien. Si yo tuviera, por ejemplo, una función, sería así. Límite cuando h tiende a 0 de f de 40 más h, coma 15 menos f de 40,15 sobre h. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Esa es la definición de la derivada. ¿Sí o no? Pero como es por la derecha, ¿cuánto vale la h? Vale 10. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Este es por la derecha. Bien. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale este cuate? Este cuate viene siendo f de 50,15. 36. Menos, ¿esta cuánto vale? 25. ¿Sí o no? En la tabla cuál había dicho que era por derecha, ¿era 625 o por derecha? Este es por la derecha. ¿Cómo sabes si es por la derecha o por la izquierda? Por la derecha, ¿cómo va a ser? ¿Más grande o más pequeño? Más grande. Entonces, estamos nada más se le a decir, sí, no, sí estamos bien. Sí, aquí por aquí se mantiene constante T. Es más grande, entonces estás en 40, la velocidad es 40. ¿Cuál es el que está por la derecha de 40? 50. Entonces, ¿cuánto fue el H? 10. ¿Sí? Entonces, por eso es así. ¿Y cuánto vale el H? 10. ¿Y esto cuánto es? 12 sobre 10, 1.1, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Ese es por la derecha. Pero por la izquierda, ¿cómo sería? 10. Por la izquierda es este cuadro. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces sería 40 menos 10, porque me debe de dar 30. ¿Sí? O sea, fíjense, lo pongo así para que se vean cuánto vale el H. ¿Sí o no? Sí. Bien. Menos f de 40,15 sobre menos 10. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 16 menos 25 sobre 10. ¿Cuánto es? Igual, ¿no? 1.1. ¿Negativo? No. Pero menos entre menos. ¿Sí? ¿Sí es igual? 9 décimos. Perdón. Entonces, 0.9. Sí. Bien. Ahí está. ¿Sí se me acuerdan? Bien. Esa es la derivada por la derecha y por la izquierda. ¿Cuánto va a ser entonces la derivada? El promedio. El promedio. La derivada va a ser el promedio de la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha.
¿Cuánto me va a dar? 1. ¿Un qué? Porque es importante poner las unidades. Si estoy derivando con respecto de b, acuérdense que era altura. Aquí por eso a veces es muy buena la notación de Leibniz, ¿verdad? Si yo lo pongo con, la notación no de Leibniz, sino de las deformadas, básicamente es así. Esto es lo que estamos haciendo, ¿sí o no? Calculando la derivada parcial de la altura de las olas con respecto de la velocidad. ¿Cuáles serían las unidades? ¿Qué unidades tiene la altura? Vamos a ver si nos dice. ¿Son pies? No dice. No dice. No dice, y luego, por ejemplo, la velocidad la da en nudos. Pero no dice que sean pies. Ah, sí, aquí está. Son pies. Ahí está, en la siguiente tabla. Entonces van a ser pies por nudos. ¿Sí? ¿Por qué? Por las unidades de la derivada. ¿Sí están de acuerdo? A ver, entonces fíjense bien, vamos a ver. $14.3. ¿Qué número era? 4. Bien, aquí está. ¿Sí? ¿Sale? ¿Más grande? Es que les digo que está como que mal enfocado el cañón. Pero ahí está. Saca la derivada por la derecha, por la izquierda. Exactamente. Fíjese cómo el libro no lo explica bonito. ¿A qué me refiero que no lo explica bonito? No te dice, mira, este es por la izquierda, este es por la derecha, como tienes que hacerlo por ambos lados, luego se promedia. No, simple y sencillamente, lo hace rápido, porque ese es un solucionario, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces, yo creo que no hay ninguna bronca con que ustedes se hagan el siguiente, ¿verdad? Con respecto de t, ¿vale? Porque son dos, es el promedio de la derecha y de la izquierda. Bien, fíjense, dice, ¿cuál parece ser el valor del siguiente límite? La parcial de la altura con respecto del tiempo cuando el tiempo tiende a infinito. Bueno, para responder a esta pregunta, lo podemos hacer con la tabla, de hecho es la idea, hacerlo de forma numérica. ¿Cómo lo haríamos? Se los voy a más o menos a plantear para que ustedes pues lo intenten hacer. Fíjense bien, se supone que aquí estoy derivando con respecto de t. Entonces, quien permanece constante, ¿quién es? La velocidad. ¿Sí están de acuerdo? La velocidad es la que permanece constante. Entonces voy a chambear ahora con valores horizontales. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros responder a ese inciso cuando el tiempo tiende a infinito? Bueno, pues si se fijan aquí en la tabla, el tiempo va aumentando hacia acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que yo podría sacar, fíjense bien, voy a borrar aquí. Tendré yo que sacar las derivadas. Acuérdense que estamos derivando con respecto del tiempo. Entonces vamos a cambiar con datos horizontales. Ahora una cosa muy importante. Yo no puedo sacar las derivadas de los extremos. ¿Por qué? Porque forzosamente necesito tener algo que me permita sacar la derivada por por la derecha. Es decir, yo no puedo sacar la derivada de estos datos con respecto de t. Con respecto de v, sí podría.
Pero una cosa, estos cuartos ya se anularon, las esquinas, esos ya no puedo sacar la derivada por izquierda si voy a derivar con respecto de T. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Pero tampoco puedo sacar la derivada por la izquierda con respecto de V. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Entonces eso es importante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría yo responder a esa pregunta? Bueno, yo les recomendaría que sacaran las derivadas a que con este y con este, y con este y con este. ¿Por qué? Porque fíjense cómo estos son los valores del tiempo más pequeñitos con los que yo puedo sacar la derivada, ¿verdad? Porque con este lo haría por la izquierda, con este por la derecha. ¿Sí? Y sería en 10-10. Y aquí sería en 60-10. Con estos por la izquierda y con estos por la derecha. ¿Sí se me acuerdan? Y ya luego con estos por la derecha, por la izquierda, por la derecha, por la izquierda. Y ya yo vería cómo sería la tendencia a la aumentar el tipo. Entonces, si por ejemplo veo que estos son más grandes, va a aumentar la. Si son más pequeños. ¿Sí? Bien. Ahora, vean cómo si yo hago una tabla con más datos, voy a obtener valores más aproximados. Cuando yo voy a trabajar de forma numérica, ya sea derivar o integrar, van a ser aproximaciones, nada más, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el ingeniero o el meteorólogo, vamos a suponer que lo hizo un meteorólogo, si se fijan, este muestreo lo hizo cada 5 horas, ¿sí o no? Cada 5 horas. Si lo hace cada hora, obviamente va a tener una tabla más grande, pero van a ser datos más exactos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la H va a ser más chiquita. ¿Sí o no? Si por ejemplo fuera cada hora, la H sería de 1 hora. Me da más exactitud. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que es sencillo, ¿no? Si se fijan cómo se deriva de forma numérica, ¿sí? Eso es importante porque vamos a ver más adelante más aplicaciones. Bueno, a ver, siempre me pasa esto cuando se me pasa la mano me suelo arrepentir, entonces les ofrezco una disculpa por el pequeño momento que tuve ahorita, pero pues es que pues sí se siente medio raro, ¿no? Entonces les ofrezco una disculpa sobre todo a las personas, pero por favor ya no lo hagan, es que no es correcto. ¿Sí? Por favor. Sí, digo, porque todos perdemos, no pierdo yo, pierden ustedes, o sea, y el chiste es ganar, ¿no? Pero pues obviamente también si no estudian no ganan, ¿verdad? Entonces sí tienen que estudiar un chingo, ¿verdad? Bueno, que pasen buena tarde, nos vemos.